Lujo que nos damos también con la entrevista que vamos a tener. Ahora decíamos que tal vez una de las invitadas y las entrevistadas más correctas tal vez para entrevistar sobre el tema que vamos a hablar, porque nada, por el doble rol que le tocó ocupar en la vida, porque fue fiscal federal de la Nación, porque además fue vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, y justamente queríamos hablar de la justicia, de la situación que se está viviendo en nuestro país con la justicia, y está en línea Griselda Tesio para charlar un ratito con nosotros. Gracias, Griselda, por charlar un rato y buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Cómo tomaste? Digo, porque hay la doble noticia, ¿no? De la semana pasada, por un lado la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado esto que muchos sospechábamos que se daba de esta manera, pero muy distinto es poder además corroborarlo y verlo, ¿no? Y escucharlo en la boca de los magistrados, de jueces, de fiscales, de ex agentes de inteligencia, empresarios, el grupo Clarín pagándoles un viaje, de funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué momento que nos toca vivir en el país, ¿no? A ver, este tipo de cosas se han hecho antes con más pudor, con menos impunidad, con más discreción, digamos. Si había un medio privado que invitaba a jueces y fiscales a un encuentro, bueno, muchos iban, y bueno, no pasaba, nadie se rasgaba las vestiduras, no parecía que fuera un aspecto comprometedor ni comprometido. Lo que pasa que esa organización corporativa que se dio siempre, vamos a decirlo, porque el Poder Judicial, no solamente en la Argentina, en la mayoría de los países del mundo, en Estados Unidos, ni les puedo contar lo que son las audiencias de la Corte, la Corte Nacional, ¿no? Que tuve oportunidad de estar en una. Todavía tienen ujieres vestidos con librea a la manera del siglo XVIII. Sí. Es decir, es el más monárquico de los poderes políticos del Estado. Entonces, de repente, una cosa es suponerlo, sospecharlo, hay rumores, y otra cosa es escuchar las conversaciones que, repito, como han dicho muchos analistas, al haber sido obtenidas de manera ilegítima, no tienen entidad suficiente como para estar en un juicio, pero sí tienen entidad como para que la sociedad entera lo conozca y sepa quiénes son algunos de sus magistrados. Acá quiero remarcar la palabra algunos, si bien son muchos, algunos no significa una minoría, algunos pueden ser muchos, pero no todos, porque conozco excelentes jueces y excelentes fiscales. Pero con esto te quiero decir que no me sorprendió tanto, digamos, ¿no? No te sorprendió tanto. No, tal vez porque estuve 23 años en la justicia federal, es la justicia en provincias, de la Nación, y nosotros ya en aquella época, jueces y fiscales, advertíamos una diferencia en estilos de vida. Ganábamos exactamente igual que nuestros colegas de la capital federal, por supuesto con las diferencias de la antigüedad, ¿no? Que pesan mucho, como en la universidad o como en otros trabajos. Pero el rumbo de vida que tenían nuestros colegas de la ciudad de Buenos Aires, en el interior no soñábamos tenerlo, y se suponía que ganábamos igual. El argumento era que todos estaban casados con mujeres muy ricas. Acá se ve que no había mujeres tan ricas. Y eso que siempre ganaron bien los jueces y los fiscales, ¿no? Bueno, absolutamente, y además nunca pagamos impuestos a las ganancias. Claro, nunca pagamos ganancias.
¿Te sorprende que sigan en sus cargos? Incluso que sigan siendo profesores titulares en sus cátedras y demás, Bueno, estos jueces y la fiscales. buena noticia que leí, a la cual en algunas cosas que me llegaron me adherí con mi firma, es que tanto la lista celeste, que ya estaba en mi época, también estaba la Bordeaux, que era mucho más progresista, más corrida al centro izquierda, más a la izquierda diríamos, Ujú. es que tanto la lista celeste como la Junta de Cortes, que es la que de la Nación, que reúne a todos los representantes de las Cortes provinciales o los superiores tribunales de justicia provinciales, han reclamado investigaciones, remoción, en el caso de algunos, como Ercolini, por ejemplo, en algunas facultades de Derecho también, no son todas y no son todos los jueces, pero es importante que salgan algunas voces dentro del mismo Poder Judicial, porque si no, parece que son todos cómplices, ¿verdad? Bueno, lo escuchaba Daniel Herbeta, ¿no? Ministro de la Corte, próximo presidente otra vez de la Corte Sí. Suprema de la provincia de Santa Fe, con palabras similares a las tuyas, ¿no? Bueno, Daniel fue uno de los primeros que hizo esas declaraciones y yo lo respeto mucho porque es intachable, hasta donde yo lo conozco, en sus fallos, en sus dictámenes, y además es una persona muy bien formada, tanto en derecho penal como en derecho procesal penal, así que él sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Cuando critica el lamentable proceso penal que culmina en la sentencia que conocimos hace pocos días en contra de la vicepresidenta, él sabe de lo que está hablando, ¿no? ¿Qué sensación? Yo me quedo con la sensación, con el fallo de la condena a Cristina, ¿no? Con esa sensación de que antes de que ocurriera iba a ser un fallo que saliera para un lado o para el otro, no iba a dejar contento a un gran sector de la sociedad, ¿no? Digo, si la absolvían a Cristina, iba a haber un montón de argentinos y de argentinas que iban a decir, bueno, la justicia está comprada, no podemos confiar más y demás. En cambio, con el fallo que salió, también hay todo un sector que dice, la justicia es una vergüenza, este fallo no... Digo, tenés una mirada profesional, digamos, para plantearlo, si bien todavía no están los argumentos y se van a publicar, me imagino que sí te debe haber interesado el tema y debes haber visto y demás. ¿Qué mirada tenés del juicio? Los fundamentos del fallo el tribunal puso como fecha el 9 de marzo. Sí. Allí ambas partes, tanto acusación como defensa, seguro que van a apelar. La defensa va a apelar la condena y la acusación va a apelar el monto de la pena, porque la Fiscalía pidió 12 años y salió finalmente por 6, y va a apelar por qué razón el Tribunal de Juicio no tuvo en cuenta el delito de asociación ilícita y de Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita. Sí. Eso es un dato no menor, porque es un dato, el delito de asociación ilícita es uno de los más complejos, más puntuales en su tipicidad y más difícil de probar, porque nadie hace un contrato para ser jefe de una asociación ilícita, claro, que se supone que es una organización, una conspiración, dicen los norteamericanos, para cometer delitos. Por lo tanto, primero hay que probar qué delitos esa presunta asociación ilícita cometió. Y después, si hay 3 o más personas mancomunadas, coligadas, entonces podemos hablar de una asociación ilícita. Para que el tribunal de juicio haya descartado ese delito, cosa que irrita bastante a la Fiscalía, eso nos da la pauta, ya veremos los fundamentos por los cuales se aparta y no lo considera, pero eso da la pauta de que verdaderamente estuvo pésimamente presentada, porque son los fiscales los que tienen que presentar las pruebas de la acusación, no es el imputado el que tiene que demostrar su inocencia. Claro. Acá es un dato muy fuerte, que un tribunal de juicio haya
desechado uno de los arietes más importantes que tenía la Fiscalía. Y otros temas, hay muchísimos, hay más de 10 cuestiones que se pueden más, creo, que se pueden criticar. Es el tema que se esgrimió durante mucho tiempo, varios temas, ¿no? Que las obras no estaban realizadas, las obras que se licitaron y que ganó Báez, y verdaderamente la mayoría estaban realizadas. El tema que hay que explicar, el tribunal tendrá que explicar también por qué no lo condenó al ministro en aquel momento debido, o Abel Fatala. Abel Fatala estaba más lejos de las primeras licitaciones, pero debido estaba muy cerca, mucho más cerca que la presidenta en ese momento, que era Cristina Kirchner. Allí habrá que ver los fundamentos por qué no se lo condenó y se lo absolvió. Otro tema importante es toda obra pública está prevista en el presupuesto, y el presupuesto no está dibujado por el presidente o el gobernador de una provincia. La ley de presupuestos se estructura, se organiza, se arma, se piensa en el Ejecutivo y se envía a las cámaras, al Congreso, en el caso sea nacional, o a la legislatura. Allí la oposición tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir. Agrega, quita, enmienda, traslada, modifica. O sea que la ley de presupuesto no es responsabilidad única del presidente o la presidenta de la nación en este caso. Al contrario, a veces el mensaje del Ejecutivo que llega con la ley de presupuesto se modifica totalmente. Bueno, teníamos el ejemplo acá en la provincia de Santa Fe, que el primer presupuesto de Perotti ni siquiera lo mandó Perotti, se lo aprobaron directamente el gobierno anterior y los legisladores, claro. Sí, y en la Nación muchas veces no se aprueba. Correcto. No se votó el presupuesto en la provincia. Nosotros hemos gobernado con lo que se llama presupuesto reconducido del año anterior, porque no lo votaron. Entonces, no es responsabilidad de una sola persona, ¿verdad? Bueno, como eso hay muchas falencias, muchas irregularidades. Los imputados, con la venia del juez, con la autorización del juez, cuando piden hablar para aclarar alguna cuestión, tienen todo el derecho, por supuesto, si es pertinente, ¿verdad? No, el proceso penal tampoco está pendiente de los múltiples caprichos de un imputado, por ejemplo. Pero si es pertinente, tiene derecho a hablar. Y acá muchas veces se le negó a ella la posibilidad de hablar y de aclarar. Entonces, es un proceso penal muy viciado de nulidades y de irregularidades. ¿Qué te pasa cuando hablas de esto con gente amiga, conocida? Que por ahí tiene una mirada que te plantea... Bueno, en general, sí. Últimamente... mis amigos piensan como yo, así que en términos generales no hablo con gente que piensa diametralmente distinta, no por intolerancia, sino por preservar mi salud mental y mi tiempo, ¿no? Pero he escuchado, sí, opiniones, está bien, de referentes políticos. Todo el mundo tiene derecho a opinar, claro, lógicamente, ¿no? Estamos en una democracia, claro. Y yo estoy opinando y mi opinión segurísima, te lo podría afirmar, que no le cae bien a mucha gente. Pero he escuchado opiniones de gente que están en las antípodas del derecho. Acá se puede hacer una opinión política, no cabe duda. Yo creo que la sentencia ya estaba construida, estaba redactada desde cuando empezó el proceso penal, pero fundamentalmente esa sería una opinión política. Fundamentalmente hay opiniones jurídicas que pesan mucho. Vos recién hablaste de la opinión de Herbeta. Él se encarga de decir, y lo dice, y está muy bien que lo haya dicho, que él va a hacer una opinión de lo jurídico que trascendió, porque él no tuvo tampoco, ninguno de nosotros ha tenido acceso al expediente, no hemos leído el expediente.
pero va a opinar como jurista que no es aséptico, que no es neutral, que no es inocente y que por supuesto en toda opinión jurídica hay un cruce con lo político, ¿sí? Aunque muchas veces en la Facultad de Derecho, ahora menos por suerte, pero durante años se enseñaba que lo jurídico no tenía nada que ver con lo político. Es casi gracioso, ¿no? Sí. La situación. Sí. Te hago la última y te agradezco la deferencia No, de charlar un rato con nosotros. ¿Te parece que en la provincia de Santa Fe y en la justicia de la provincia de Santa Fe se viven situaciones muy distintas a lo que pudimos escuchar en ese grupo de Telegram, charlando entre jueces, Bueno, fiscales, políticos? sí, no me consta que hayan sido invitados al Lago Escondido o a ningún lugar multimillonario, pagados por Clarín. No me consta eso. Pero situaciones muy distintas, no. En la provincia de Santa Fe hay muchos jueces probos, honestos, estudiosos, dedicados a su tarea, y hay muchos otros que no. Y en este momento se está viviendo una crisis muy importante que en algún momento va a haber que investigar a fondo, con el tema de las cuestiones que están ocurriendo en el Senado, ¿verdad? Eso es muy peligroso para la democracia. Eso empezó con el tema, era la última etapa de mi estadía como diputado, ya saliendo, pero siempre estuve en contra, aunque nunca tuve oportunidad, porque se trató después que yo me fui, que ya no estaba, había terminado mi periodo. La cuestión que la Comisión de Acuerdos o la Cámara de Senadores, pudiendo llevarlo al recinto en la Asamblea o no, puede juzgar la labor de los fiscales. Sí. No porque la labor de los fiscales no tenga que ser evaluada, pero es un poder que está inmiscuyéndose en otro poder. Y eso no se puede aceptar. Eso no es sano para las instituciones. Eso está vulnerando la Constitución. Entonces, algún día habrá que investigarlo. Formaste parte de un gobierno que el propio Hermes Wiener se autolimitó para nombrar jueces, fiscales y pasar, y después de la gestión de ustedes se creó un nuevo sistema, se armó el Ministerio Público de la Acusación, y vimos cómo pasaron cataratas de funcionarios políticos a ocupar parte del Ministerio Público de la Acusación. ¿Te parece un tema también de la justicia en Santa Fe? A ver, yo cuando estuve como diputada formé parte de la Comisión de Acuerdo, que es la comisión que revisa en la última etapa de la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, que empieza con el concurso. Hasta ahí, en la letra, está todo perfecto. El gobernador Wiener se autolimita en su opinión y respetó a rajatabla el resultado del concurso escrito, de la entrevista oral, y mandaba a la Comisión de Acuerdo verdaderamente los que estaban en los primeros puestos. Pero ya yo cuando estuve en la Comisión de Acuerdo empezaron a cambiar el nivel de representatividad de las personas que formarían parte del jurado para esos concursos. Al principio eran gente muy importante de las universidades públicas de la provincia, es decir, la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral y la de Rosario. Nunca formaron parte de esos jurados las universidades privadas, porque tienen que ser profesores ordinarios, y los profesores ordinarios son por concurso, y en las privadas no hay concurso. Entonces ahí había una confianza, una garantía. Después se empezó
aflojar, probablemente porque es una tarea muy trabajosa, de mucho tiempo, si se quieren hacer las cosas bien, obviamente, como cualquier tarea. Y ya yo cuando estuve de diputada, hubo casos muy controvertidos, de gente que había mentido en las declaraciones juradas, porque además de la presentación de antecedentes, la prueba escrita, etcétera, etcétera, hay una declaración jurada como las que uno presenta a la FIP. Claro. ¿Verdad? Y ahí ahí nosotros encontramos con mi colaboradora, que era la que estudiaba página por página el tema de los antecedentes de los concursantes que llegaban a la Cámara, encontramos que había gente que en la declaración jurada decía que nunca habían tenido proceso penal alguno, y sí habían tenido. Y ahí entonces, cuando yo iba a hablar personalmente, me he discutido a voz alzada dentro de la comisión de acuerdo, y cuando iba a hablar personalmente con los bloques, mi bloque, en general el bloque del Frente Progresista, seguía las orientaciones que yo llevaba de lo que se había discutido o de lo que yo había firmado, que podía haber informes en minoría en la comisión de acuerdos. Pero otros bloques lo votaban igual, porque lo primero que preguntaban, ¿a qué departamento pertenece? ¿Quién es el senador de ese departamento? ¿Quién lo está padrinando? Bueno, cuestiones así. Así de feo. Griselda, gracias por charlar un rato con nosotros, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes y que sigan bien. Un abrazo grande. Hasta luego. Ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe.